Memoria. Gracias, Juan. Continuamos entonces con la segunda parte de nuestra exposición, ¿ya? Los compañeros que vayan entrando los voy a ir admitiendo, ¿ya? Continuamos. A ver, nos habíamos quedado entonces en la importancia de poder contar con un estudio físico, que no es otra cosa que un estudio patológico para identificar principalmente las lesiones, ¿no? Del hecho arquitectónico. Habíamos visto las fichas para identificar, para luego poder sacar el diagnóstico principal y aplicar las terapias respectivas de cara principalmente a su restauración. Condición sine qua non, como les había mostrado, no solamente porque así lo manda la Carta de Restauro de Venecia, sino por sentido común, ¿no es cierto? Tenemos que emplear para restaurar los mismos materiales con los que fueron construidos estos hechos arquitectónicos, estos monumentos, es decir, todas estas edificaciones, ¿no? Son técnicas, como les había mostrado, ya en las cuales nosotros vamos a ir trabajando e identificando ya cada una de sus características. Por ejemplo, a ver, aquí les voy a compartir, no sé si ustedes pueden ver, ¿ya? Estoy compartiéndoles, por ejemplo, una puerta. Esta es una de las Sí, puertas sí, del Museo de se Huaki, ve. ¿sí? ¿Ya? En el museo, ustedes pueden ver, se ha hecho un estudio estratigráfico, el estado realmente era desastroso, pero hemos raspado hasta encontrar el principal color, ¿cierto? Ustedes pueden ver acá, tenemos un color, tenemos otro y tenemos otro, ¿no? A lo largo del tiempo se han ido, quizás con el fin de hacer refacciones, ya se les ha ido dando diferentes tonalidades hasta que nosotros encontramos el primer color, que es este, ¿ya? En este caso, entonces nosotros vamos a identificarlo, lo vamos a reproducir. Como ustedes saben, actualmente tenemos ya los recursos para poder generar el mismo color, ¿cierto? Para poderlo preservar también. Entonces, en este trabajo, nosotros sellamos ya y luego tenemos les voy a poner el ejemplo ya de las nuevas puertas, si tenemos que reemplazarlas, o las antiguas, si nosotros le vamos a dar, vamos a raspar hasta encontrar la madera pura, limpia, y le damos el color que corresponde. Este es un ejemplo del producto acabado. Si ustedes pueden ver la fotografía, ya es la antigua boletería de la antigua estación de Huaki, ¿no? Donde le hemos dado el mismo tono, tanto a las barras de acero como a toda la parte de madera, que era el mismo lenguaje que se manejaba en el momento en que fue construido, inaugurado este, esta estación, hoy por hoy museo, porque le hemos dado ese fin, ¿no es cierto? Al haber tenido ese fin, nosotros hemos restaurado ya la parte de la carpintería previamente a todo ese estudio que les había explicado muy rápidamente, ¿ya? A ver, tenemos algunos otros participantes, ¿ya? Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, lo mismo ocurre con las paredes, lo mismo ocurre con los materiales que hemos empleado, que son exactamente los mismos que se han utilizado el momento de haber construido esta antigua estación, ¿cierto? Esto es ya dándole el valor, inclusive se ha filmado una película utilizando la estación ya restaurada, ¿no? Lo mismo ocurre con las maestranzas. Hemos utilizado las placas de zinc onduladas, llamadas calamina, ya utilizando exactamente el mismo material para su restauración. ¿Ya? No hemos empleado otro material que no sea el mismo. Y eso es importante, ¿no? Porque inclusive es hasta bíblico, ¿no? Se dice, decía el Señor Jesucristo, por ejemplo, que nos puedes poner paño nuevo como parche, como remiendo en una tela antigua, porque el paño nuevo va a terminar jalando, ¿ya? Y va a terminar destruyendo
más bien lo que nosotros queríamos arreglar. Eso, un ejemplo, tenemos en el Coliseo de Roma, donde se hizo una intervención con hormigón armado y que empezó a destruir porque trabaja de diferente manera y afectar a la estabilidad del muro principal, ¿no es cierto?, que quedaba. Entonces, habiendo aclarado esto, les voy a poner otro ejemplo de lo más importante, que es identificar primeramente, hemos hablado ya de las fichas, los materiales de construcción. Hemos intervenido, como les había dicho, haciendo el proyecto del estudio patológico en Chiripa, ¿ya? Y en Huancollo, donde tenemos el spa andino, donde se ha construido precisamente el museo, ¿ya? Nosotros lo que hemos hecho ha sido identificar qué es lo que estaba pasando. Les voy a compartir ahora una imagen, ¿ya? Precisamente de Huancollos, y algunos compañeros son de ahí, van a poder ver y se van a dar cuenta de qué es de lo que estoy hablando. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, acá tenemos una vista de un revoque deteriorado. ¿Por qué? Si ustedes ven, el muro es de adobe y se ha hecho un revoque con mortero de cal, que es el mortero romano, ¿ya? Y se ha puesto un enmallado de lo que llamamos comúnmente malla de gallinero, ¿no? Que es alambre tejido, ¿ya? Quizás para evitar las retrotracciones del mortero. Buen criterio, pero no trabaja bien con el muro de adobe, ¿verdad? Y esto no solamente porque lo hacemos aquí en los Andes, en Europa, en Asia, en África, la técnica de construir con la tierra, es decir, con adobe, con tapial o simplemente empleando la tierra, ¿ya? Es diferente. Entonces, aquí ustedes ven las principales lesiones y patologías identificadas son producto de la humedad, que al no poder transpirar, al no poder salir, porque la humedad existe y está en sus estados, todos sus estados, simplemente va transformándose, ¿no es cierto? El principal problema patológico, por ejemplo, identificado aquí, no estamos hablando de la parte estructural, es la humedad. La humedad, compañeros, existe y no desaparece, solo se transforma. Se condensa, se vuelve vapor y se vuelve en estado líquido, pero está ahí. Mientras yo estoy hablando, estoy haciendo un intercambio de humedad, ¿no es cierto? Que si bajo la temperatura ambiente, esa humedad se va a sentir en el vapor, en el resuello de lo que estoy hablando. Es decir, se va a empañar como en los vidrios, como en los paramentos que no son higroscópicos, ¿no es cierto? Ustedes ven cómo pareciera que transpira, pareciera que es el rocío, que llamamos punto de rocío, cuando baja la temperatura. Bueno, ese es un estudio patológico mucho más avanzado cuando hablamos de humedades. Aquí estamos haciendo un pequeño seminario, un pantallazo de cómo nosotros intervenimos en la restauración. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos algo interesante. Yo les voy a compartir esta fotografía, no sé si ustedes pueden verla, ¿ya? Es la otra fotografía, ¿no es cierto? Tenemos una chulpa, ¿no es cierto? Chulpar. Tenemos un revoque. Este revoque es de barro, es original, ha sido restaurado, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos los pigmentos originales, ¿ya? De los colores, y tenemos el revoque de barro, ¿ya? Con diferentes añadidos que se utilizaba antiguamente para poder hacerlo así como impermeable, también transpirable, ¿ya? Estos revoques se los hacía mezclando, ¿no es cierto?, la baba de las hormigas y la penca del cactus para poder hacerlo no solo maleable, sino que también pueda preservar el interior del muro, ¿cierto? Un revoque que lo preserva y trabaja solidariamente con el muro. Esto, señores, dura cientos de años. Un revoque como el que les he mostrado de mortero de cal, no estamos hablando ni siquiera de décadas que ya empieza a presentar problemas patológicos, ¿ya? Entonces nosotros habíamos identificado, como ustedes pueden ver en la fotografía, ¿ya? En lugares aledaños, esta técnica ancestral del revoque, ¿ya? Revoque con el mismo barro, con paja, ¿ya?
que dura mucho más de lo que dura como nosotros podemos creer, como son materiales nuevos, un revoque de mortero de cal y cemento, el mortero bastardo que le llamamos. ¿Ya? Tenemos aquí cómo está hecho este revoque, y con esto es con lo que queremos restaurar y vamos a restaurar estos elementos arquitectónicos que pueden ser declarados patrimonios si así fuera su importancia. Aquí tenemos un precioso revoque de cal, paja y sus aditivos, los que les había comentado. ¿Ya? Esto lo habíamos aplicado en el ingreso del Museo de Huancoyo, ¿ya? Donde tenemos estas piezas. Hoy en día tenemos el museo ya habilitado para que ustedes lo puedan visitar, ¿ya? Y se han hecho estos trabajos como muestra nada más en la parte del ingreso. Entonces, con esto les digo la importancia de utilizar estos materiales como son y como han sido concebidos en su origen. Es decir, el primer paso es identificar los materiales y conocerlos principalmente. Les voy a compartir ahora, por ejemplo, uno de los museos de los cuales se ha intervenido también, que es el Museo de Pallina Grande, por, por el lado de Viacha, donde igual nosotros hemos trabajado identificando principalmente no solamente la ubicación arqueológica, digamos, del antiguo trazado del Capañán, sino hemos trabajado en elementos que, si bien no son monumentos arquitectónicos, pero son los espacios en los cuales van a albergar ya al museo. Aquí tengo, como ustedes pueden ver, este principal problema, que es la humedad. En toda la zona, el principal problema, aunque parezca raro, no es tanto la parte estructural, sino son patologías generadas por problemas de humedad. Reitero, la humedad está ahí, no se va. O sea, lo único que hay que hacer es conocerla y reconducirla y saberla tratar, ¿no es cierto? No vamos a hacer que ese ambiente sea seco. El ambiente está con humedad de por sí. Ustedes saben, bajamos la temperatura, aquí se condensa la humedad, empieza a penetrar por capilaridad y el agua hace este tipo de lesiones, ¿no es cierto? Genera este tipo de lesiones. Y en casos extremos nos genera sales higroscópicas, o sea, eflorescencias salinas, que empiezan a carcomer principalmente los materiales cerámicos. Ustedes pueden ver aquí tenemos el mismo revoque, que es un revoque de cemento, pero que no trabaja solidariamente con un muro de adobe, ¿no? La gente dirá, quizás si lo revocamos con barro no va a durar. Pues sí, va a durar, y va a durar mucho más que este revoque de cemento o con cal, que es el mortero bastardo, y vamos a ver de evitar este tipo de problemas generados por la humedad, ¿no es cierto? Ya, este, por ejemplo, es el museo, como les había dicho, en este caso de Pallina Grande, perdón, ¿ya? Donde hemos identificado siempre problemas de humedad, ya sea por capilaridad o por filtración. En este caso, entonces nosotros tenemos que identificar el tipo de suelo que tenemos. Ven ustedes en las fotografías siempre la humedad presente. Y esta es la fotografía ya del museo terminado. Nosotros hemos hecho un trabajo de alguna manera poder preservar el interior del ambiente de estos agentes patógenos que son las humedades, ¿no es cierto? Entonces, es importante de cara a la restauración, como les digo, repasando un poquito, hacer el estudio histórico, ¿no? Para poner en valor lo que nosotros queremos restaurar. ¿Qué queremos restaurar? Un monumento arquitectónico. ¿Qué queremos restaurar? Aunque ya les he dicho, aunque parezca al lado de los cabellos, un elemento que sea arquitectónicamente identificado con la parte arqueológica. ¿Ya? Repito, la arqueología es amplia. La arqueología estudia los restos, los vestigios, ¿ya? De una cultura o de una sociedad. En este caso no necesariamente es arquitectura. Estamos hablando de cerámica, estamos hablando de textiles, estábamos hablando inclusive de agricultura, hemos hablado de todo lo que nosotros podemos ver
y que puede dar fe de la existencia de una civilización antigua de nuestros ancestros a través de lo que a veces generalmente está debajo de los estratos en la tierra. ¿No es cierto? Pero ahí, aparte de lo, independientemente de lo que son la cerámica, los textiles, etcétera, etcétera, está la arquitectura. ¿Ya? Como ustedes pueden ver en este fondo, por ejemplo, tenemos, son las, los vanos del Coricancha, en Cusco, ¿no? Esto es arqueología, pero también es arquitectura. Esto se ha restaurado. ¿Qué significa restaurar? Significa también trabajar aquí, ¿no es cierto? Hacer la limpieza de la piedra, quitarle toda la parte alveolizada o dañada, ¿ya? Y posteriormente, una vez restaurado, conservarla y darle una utilidad. ¿Ya? Ustedes saben que encima del Coricancha se ha construido el Templo de Santo Domingo. Entonces se ha hecho la restauración, y se ha rehabilitado y actualmente es un museo donde la gente va, circula, es decir, tiene vida, todavía se mantiene con vida. ¿Ya? Haciendo un pequeño repaso de lo que habíamos hablado en la primera parte. Posteriormente, como les había explicado, hemos visto las fechas, perdón, la fecha de nacimiento, la época en la que fue hecho y todas las características, funciones que cumplía. Por ejemplo, el Coricancha era un templo, ¿no es cierto?, dedicado al sol y actualmente es un museo. ¿No es cierto? Va cumpliendo otras funciones. Tenemos otros hechos arquitectónicos, por ejemplo, la antigua hacienda de Chiripa, la antigua hacienda que tenemos en Cantapa. No va a volver a ser hacienda, obviamente, pero para darle vida tenemos que darle un uso, un fin, para que pueda conservarse y pueda preservarse, como les había mostrado, ¿no es cierto? En esta fotografía tenemos el campanario de Cantapa, tenemos la antigua hacienda y tenemos, por ejemplo, estas que en su momento también fueron aulas, que van a ser posteriormente ya las salas del Museo Arqueológico de Cantapa, ¿cierto? Lo mismo ocurría con el campanario. Pero tenemos que conocer los materiales. ¿Para qué? Para que, como fueron concebidos posteriormente, puedan tener una larga vida hasta que llegue el momento en el cual tengamos que intervenir de cara, en este caso, ya no a su restauración, sino a su conservación. Una vez restaurado, estamos hablando de la conservación de estos elementos arquitectónicos ya restaurados. ¿Cierto? Entonces, les he presentado ejemplos de lo que es el restaurar, el preservar, el poner en valor y darle una utilidad, un nuevo uso o quizás retornar a su uso original, ¿no es cierto? Actualmente esta casa de hacienda, por ejemplo, que tenemos en Cantapa, ya no va a cumplir las funciones de hacienda. En algún momento fue una escuela y ahora va a ser un museo. ¿No es cierto? Pero como ustedes pueden ver, nosotros lo que queremos es restaurarle y darle su forma original. Aquí una de las aulas de Pallina, de la antigua escuela, es que se ha convertido en una sala de exposiciones del museo, donde ahí ya podemos poner en exhibición todos estos vestigios arqueológicos que dan fe de que el Capañán está vigente. ¿Cierto? Reitero, repitiendo lo que les decía al principio, ¿no? Al hablar del Capajñán, no estamos hablando del periodo preincaico o incaico o posteriormente prehispánico, ¿cierto? Esa, o el periodo republicano. Estamos hablando de lo que ahora es nuestro Estado plurinacional, donde todavía está vigente el Capajñán. Entonces ahí han construido los incas, han construido los españoles, hemos construido nosotros como bolivianos y son vestigios y es un testigo fiel de que este Capañán, este nuestro camino ancestral que ramifica e integraba antiguamente al Tahuantinsuyo, hoy sigue integrando a todos los países de la comunidad andina como la vía panamericana que posteriormente sube hasta Panamá y sigue hasta el norte. ¿No es cierto? Aprovechando que ese trazo original, o sea, el Capañán no ha muerto, sigue vivo, pero ya no es una calzada de piedra como originalmente lo habían hecho y posteriormente lo habían conservado los incas. Actualmente son ferrocarriles, son vías asfaltadas, son vías
fluviales, lacustres, como teníamos en el antiguo puerto de Huaki, ¿no es cierto? Entonces, toda esa arquitectura que ha ido sembrándose a lo largo de lo que es el Capañán, es hoy por hoy también un patrimonio arquitectónico que habla de la vigencia, la utilidad de este camino ancestral, ¿ya? Entonces, reiterando, teníamos ahí el puerto de Huaki, tenemos inclusive las antiguas viviendas que habían y todo lo que podemos encontrar, digamos, que nos hable del Capañán. Y hay cosas interesantes, inclusive como ustedes pueden ver, lo que nosotros habíamos visto en estos estudios, eh, les voy a compartir ahora, voy a cambiar de fotografía, ¿ya? En Santiago de Guaquil, o San Antonio de Huaki, perdón, corrijo, ¿ya? Tenemos, ustedes han podido ver, si son del lugar o han estado por allí, tenemos los petroglifos, ¿no? O sea, tenemos una roca grande que pasa precisamente por el trazo del Capañán, ¿ya? Donde tenemos diferentes grabados en esa losa de piedra que tenemos allí, ¿ya? Que se llama el Jacacayu también, ¿ya? Y allí pueden ver ustedes diferentes expresiones que están plasmadas en la piedra, que tiene también su mística, de la cual no voy a hablar ahora, simplemente vamos a hablar de lo que corresponde hacer. Este es un resto arqueológico muy importante que seguramente nos habla de muchas cosas que nos cuesta interpretar porque no lo sabemos, qué es lo que dirán estas cosas. Tal vez los abuelos sepan indicarnos de qué estamos hablando. ¿Ya? En este sector, por ejemplo, identificamos también, aunque no parezca, elementos arquitectónicos, construcciones como estas, ¿cierto? Que podemos ver en la fotografía. No sé si la pueden ver. He cambiado. Estas son las pilunas que llaman, ¿ya? Que son construidas con el mismo material, ¿ya? Más o menos me hace recuerdo un poquito a Hansel y Gretel, la casa de chocolate, que es la que se la van a comer, ¿no es cierto? Aquí, con el mismo material, se conservan las cosechas, se conserva la cebada y todo lo que tenemos ahí adentro, ¿no? Esto es único, por ejemplo. Ustedes pueden ver. Y esto nos puede servir como un gran referente para preservarlo y conservarlo, porque esta es una técnica ancestral que lastimosamente se está perdiendo. Hoy por hoy ya no se está, cada vez se construye menos este tipo de graneros, ¿ya? Y se los hace ahora con, como ustedes pueden ver, con ladrillo y cemento Portland. ¿Ya? Entonces, es una manera de conservar, no solamente por el hecho de nuestras tradiciones, no, es nuestra historia, es la técnica, es un testigo, como les digo, fiel de lo que fue, de lo que es y de lo que sigue siendo, porque todas estas cosas no están muertas, no estamos hablando de historia muerta, estamos hablando de historia viva, y en eso nos identificamos los que somos restauradores y que somos conservadores, de darle, mantener vivo todo esto, toda esta herencia que tenemos de los ancestros. ¿No? Y no vamos a permitir que se vaya perdiendo. Entonces, repito, al restaurar, al darle vida, es decir, rehabilitar, ¿ya? Y posteriormente conservar, nosotros estamos haciendo un trabajo de mantener el hecho arquitectónico con vida. ¿Ya? ¿Para qué? Precisamente porque es nuestra historia y es un testigo que no lo vamos a encontrar en los libros. Está ahí para tocarlo, para acariciarlo, para tenerlo y para usarlo. Y esa es la rehabilitación, el que tenga un fin, un uso. Puede haber cambiado su uso. Puede que antiguamente, como les dije, era una hacienda, hoy por hoy es un museo. ¿No es cierto? Tenemos en la ciudad de La Paz y en otras ciudades antiguas construcciones que se han convertido en bancos, se han convertido en centros de enseñanza, etcétera, etcétera, pero habiendo sido previamente restaurados ya y actualmente son conservados. Entonces, para la restauración existen diferentes técnicas que parten esencialmente, repito, esencialmente parten de un estudio histórico, un estudio físico, donde nosotros primeramente identificamos las lesiones, los orígenes, las causas y posteriormente identificar los materiales con los cuales ha sido
construido, edificado este hecho arquitectónico de acuerdo a la época y al tiempo en el cual ha sido concebido, ¿no? Ustedes ven aquí este fondo, por ejemplo, no tenemos cemento, no tenemos ninguna argamasa que una los bloques almohadillados de piedra, ¿verdad? Sería realmente un pecado utilizar cemento para unir de nuevo al restaurar o al rehabilitar este tipo de elementos arquitectónicos. Lo mismo ocurre con lo más sencillo. Aquí normalmente en nuestro medio se construía con barro, es decir, con la tierra mezclado con la paja y mezclado con otros aditivos. Antiguamente ustedes ven los chulpares, cómo se siguen conservando, pese a que nadie ha movido un dedo para preservarlos, ¿no? Han estado expuestos al sol, a la lluvia, al viento, se han erosionado todo, pero siguen ahí incólumes parados. Lo que no ocurre con construcciones que tenemos de ladrillo o de cemento que con el tiempo se van degradando. Es decir, condición sine qua non. Cuando vamos a hacer una restauración, emplear los mismos materiales. Posteriormente le damos la rehabilitación y su conservación. ¿No es cierto? Les he puesto ejemplos de fotografías de los museos comunitarios, de los 6 museos, en este caso 4 que estamos interviniendo, para poder ponerlos en valor y si identificamos algún elemento arquitectónico, entonces restauramos, le damos la nueva función y los rehabilitamos. En este caso, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el uso que le vamos a dar? Precisamente es museos, museos comunitarios, museos abiertos, como en el caso de San Antonio de Huaqui, o museos cerrados que están en antiguas construcciones que nosotros las hemos restaurado y las hemos rehabilitado, o vamos a hacerlo de cara a ponerlos en mayor valor. Inclusive elementos que son arqueológicos, como les había dicho, que está directamente emparentado con la arquitectura, siempre y cuando sean edificaciones antiguas, podemos llegar a restaurarlos para preservarlos y ponerlos en valor. ¿Ya? Bueno, aquí voy a hacer un alto para poder atender a cualquier consulta que ustedes tengan respecto a este tema. Está ofrecida la palabra. Ok, parece que todo está muy claro. Sin embargo, yo quisiera aprovechar a hacer la pregunta. em, Tenemos 4 comunidades con las que vamos a hacer este tema, ¿verdad? De la que se hizo un estudio técnico y una evaluación para cada una de estas 4. Si Ujú. nos pudieras rápidamente, para conocimiento de los compañeros, cuáles son estos trabajos que se hicieron, ¿no? De este tema de restauración y todo lo que nos has comentado. Ujú. Gracias. Bueno, como ya les había dicho, principalmente se ha hecho un estudio patológico, es decir, se ha identificado primeramente las lesiones de cada uno de estos elementos. ¿Qué son lesiones? ¿No? Son las muestras que tenemos de todos los daños que haya sufrido el hecho arquitectónico, el edificio. Ya, una vez identificadas las lesiones, nosotros vamos a ver su causa. ¿Ya? Es decir, hacemos ya el estudio de la sintomatología para poder ver qué es lo que ha ocasionado. Ahí identificamos ya las patologías respectivas. Pueden ser por humedad, pueden ser problemas estructurales, ya, o pueden ser problemas, digamos, ocasionados por otro tipo de agentes patógenos. Principalmente en el área de las comunidades donde están comprometidos los museos, habíamos identificado como principal agente patógeno las humedades. Y estas humedades son de capilaridad, que vienen del suelo, y las humedades por condensación, que son del ambiente mismo como tal, que han afectado a la técnica nueva, como les había dicho, de emplear y mezclar un material que no es compatible con otro. ¿No? Tenemos generalmente muros de adobe. Estos muros de adobe han sido revocados con mortero bastardo, es decir, cal y cemento, o directamente solo cemento Portland con arena, ¿no? O sea, un mortero.
Pues no son compatibles y tenemos problemas, ¿ya? Que se generan porque la humedad se condensa al interior entre muro y revoque, ¿ya? Nos genera las bolsas de aire al no poder salir y tenemos los problemas que habíamos visto en las fotografías. Entonces, de cara a intervenir para poder restaurar y posteriormente rehabilitar estos ambientes, hemos hecho esos estudios. Hemos planteado las soluciones, las terapias respectivas y en el mejor de los casos se los ha aplicado y en otro caso se ha dejado una instructiva, un manual para que posteriormente se lo pueda hacer de cara también a su, como les había dicho, preservación. Hay dos consultas, si puedes ver en el mensaje del grupo, digo del chat, En los chats, está ya, Susana González. Sí, por ya, favor, gracias. a ver, vamos a ver, tenemos, a ver. Buenas noches. Favor, si puede aclarar la diferencia de los términos preservar y conservar. En este caso, al referirse al patrimonio arquitectónico. Ya. Ahora, lo que vamos a ver es, cuando hablamos de preservar, estamos hablando de una manera preventiva. ¿Ya? Preventiva para poder evitar, digamos, problemas. Estamos preservando un elemento arquitectónico patrimonial en este caso. Cuando estamos hablando de conservar, ¿ya? Estamos hablando ya de un trabajo que no solamente es físico, estamos hablando al conservar de un trabajo que compromete, como les había dicho al principio del seminario, a instituciones, compromete a entidades y compromete un trabajo de conservación. Eso se refiere al generar fondos, a generar recursos, a poder trabajar mancomunadamente para su conservación, o sea, conservarlo. Preservarlo es ya, en este caso, un trabajo físico, ¿no? De poder intervenir continuamente para mantenerlo en buen estado. La conservación compromete no solamente esto, sino también el hecho de que podamos involucrar y podamos coadyuvar para su preservación. No sé si está claro, ¿ya? Ahora, todo esto, como les había dicho, les voy a compartir acá. Tenemos, si pueden consultar también, es importante la Carta de Restauración de Venecia, ¿no? Ahí tenemos los conceptos bien claros que se los voy a ver, bueno, lo vamos a compartir para poder abundar más en la respuesta de la consulta que tenemos. Ya, a ver, Juanca, indica que está bien, Susana responde gracias. sí, Y sí. tenemos otra de García Yerko. Y tenemos Ya, 5 minutos. García Yerko, arquitecto, buenas noches. Con su Sí. experiencia y sabiendo que el falso histórico no se considera conservación y restauración, ¿podría decirnos cuáles técnicas de diferenciación ha usado en sus intervenciones arquitectónicas? A ver, no lo tengo muy claro. A ver, sabiendo que el falso histórico no se considera conservación ni restauración. ¿Cuáles técnicas de diferenciación ha usado? A ver, quisiera que me aclare un poquito más la pregunta porque no la tengo clara. ¿Mm? Yerko, si nos escuchas, por favor, si Sí, puedes complementar a la Yerko pregunta. García, Gracias. claro. El falso, sabiendo que el falso histórico no se considera conservación ni restauración. A ver, A ver más. Hola, ¿me sí, 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 escuchan? escucho, escucho. Sí, buenas noches. Sí, buenas En noches. muchas ocasiones se han hecho falsos históricos, Ujú, usado materiales, técnicas, eh, diferentes materiales, creando falsos históricos. ujú. Sí, Para eso es necesario tener técnicas de diferenciación. ujú, Usted con sus intervenciones que ha realizado en la ujú, ruta de capa, eh, ¿qué técnicas de diferenciación ha usado? ¿Con qué técnicas yo puedo ir y ver su intervención y decir, ajá, aquí se ha usado una técnica de diferenciación y puedo diferenciar
la intervención nueva de una original, de una construcción original. Entonces, tiene que haber una diferenciación. La restauración dice que tiene que existir una diferenciación, que se tiene que notar la intervención nueva de la antigua, de la original. Ujú. ¿Qué técnica de diferenciación usted ha usado en sus intervenciones? Gracias. Bueno, ya, ahora sí está claro. Bueno, tenemos aquí, bueno, los conceptos, ¿no es cierto? Que yo los invito a que puedan ver posteriormente, ya en la carta de la restauración. Pero vamos a responder a la pregunta y es interesante. Por ejemplo, em, me parece interesante esto del falso histórico. Ahora sí estoy entendiendo a dónde va la pregunta. Nosotros, el momento en que restauramos, podemos generar, digamos, una expectativa diferente, ya al utilizar materiales diferentes o hacer, digamos, que las cosas no sean como fueron concebidas en su inicio, en cuanto a las intervenciones y los materiales. Cuando se hace una restauración de cualquier hecho arquitectónico, siempre hay que diferenciar. Y en esto, Yerko, por ejemplo, nos pone en la situación en la que evidentemente sí hay que diferenciar. Nosotros tenemos la original, ¿ya? Y les voy a compartir aquí, por ejemplo, para poder ilustrar mejor una vista que tendríamos, no sé si tenemos acá del campanario, que era lo que les estaba mostrando en un principio, el campanario de Cantapa, ¿no? O podemos ver, vamos a ver si la podemos, si lo podemos ubicar. Es la imagen que les había mostrado, a ver, esperen un segundito, vamos a ver. Vamos a ver lo que les había dicho, por ejemplo, acá. Vamos a salir de acá y les voy a compartir ya esta imagen para aclarar un poco lo que nos ha preguntado Yerko. Ya, a ver dónde es. Es que la imagen tarda en generarla. Ya, ahí está. ¿Pueden ver ustedes? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos este material que es de piedra, ¿ya? Que está unida con un mortero de barro. Cuando nosotros vayamos a intervenir aquí, obviamente vamos a dejar marcado cuál es lo original, ¿no es cierto? Y qué es lo que nosotros estamos restaurando para devolverle su estado. Aquí, por ejemplo, hemos identificado no problemas tanto de humedad como problemas ya seriamente estructurales. Tenemos deformaciones, tenemos inclusive hasta problemas de desplome en su geometría. ¿No es cierto? Entonces no vamos a dejar en desplome el elemento arquitectónico, sino que vamos a tratar de darle su verticalidad y su perpendicularidad respecto a la horizontal. Entonces siempre en la restauración es necesario, es imperioso y es obligatorio el marcar cuál es la nueva intervención. Si ustedes alguna vez han visto, no necesariamente hay que viajar